Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y en el segundo bloque estamos con el candidato a intendente por el PRO, Héctor Tito Stefani. ¿Qué tal, Tito? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, venimos de un bloque con el diputado Ciuto y hablábamos un poco de la política nacional, ¿no? Y ahí está el PRO, está Macri. Hablábamos de las encuestas que son muy comunes hoy en plena campaña electoral, 2 fechas, ¿no? El 10 de junio, el vencimiento de las alianzas y la presentación de los candidatos el 20. Y hay mucho Macri en medio de todo esto, con encuestas que le dan muy bien, que lo posicionan al mismo nivel de Scioli y con un Massa más retraído, más allá de que, bueno, dicen que no se va a bajar de la candidatura a la presidencia. Hay ahí una búsqueda de poder sumar a Massa en las filas del PRO, interna amplia. ¿Qué se puede decir respecto de las filas internas de este partido, no? Decir no mucho, sí lo que podemos compartir es lo que vos decís, que el PRO está muy bien, que en su estrategia va a tratar de realizar alianzas como hizo con el radicalismo, pero que tiene la gestión como el aval más importante como para seguir creciendo en la cantidad de personas que ven en Mauricio la posibilidad de un presidente que va a gestionar de la misma manera que está gestionando en la ciudad de Buenos Aires. Hablaban también de que hay dos corrientes en esta decisión que tomaría Macri, ¿no? El PRO puro, el PRO, dicho incluso por el propio Reutemann, ¿no? Que podía ser de las filas del peronismo. Y otros que dicen que, bueno, que sería bueno tener una pata peronista en toda esta situación porque garantizaría gobernabilidad. ¿Vos cómo ves esa situación? Yo creo que en cualquier gobierno que tenga un ejecutivo por delante, la pata peronista es importante. Eso lo pienso desde siempre en la política. Me parece que a la hora de gestionar y a la hora de llevar adelante políticas públicas, me parece que la pata peronista es una pata interesante. Es como reconocer parte de la historia, ¿no? También de la Argentina. Es que es así. Forma parte de las estructuras. Tal cual, son muchos años de una estructura que viene funcionando y que ha funcionado cíclicamente en orden al poder en la Argentina por décadas. Además, digo, ha gobernado el peronismo, pero también en muchas situaciones ha cogobernado, ¿no? Tal cual. Incluso como opositor. Tal cual. Esto en el ámbito nacional. Los candidatos que miden muy bien son candidatos de Buenos Aires, de capital, de provincia de Buenos Aires, ¿no? Hablamos de Scioli, de Massa, de Macri, y todos tuvieron que encarar el desafío de federalizar, ¿no? De llegar. En este caso, vos como candidato a intendente de Ushuaia, ¿de qué modo se plantea la campaña? ¿Cómo se llega al vecino? Federalizando este discurso o esta línea. Yo creo que la Argentina que viene tiene una salida muy diferente si es que se logra desde el gobierno nacional federalizar el país. Nosotros tenemos mucho de federal en teoría y mucho de unitario en la práctica, ¿no? Desde cómo distribuimos la coparticipación nacional, y no hablo del índice de Tierra del Fuego, hablo de la Argentina en general. Me parece que la federalización pasa mucho por los municipios. Yo creo que la construcción política de la Argentina que viene va a pasar por los municipios. Y me parece que los municipios tienen la única forma de estar en contacto y de saber qué es lo que pasa es visitar a los diferentes barrios y conocer qué piensan los vecinos y qué historias tienen para aportarte y qué cosas quieren compartir. Tal cual. Antes de ir a esta cuestión del contacto con el vecino, que es el que te permite de algún modo tener una idea real de lo que pasa, ¿no? De por dónde pasan los problemas, más allá que sabemos que hay ejes comunes, ¿no? La vivienda, el trabajo. Una pregunta a nivel nacional. Vos hablabas de distribución de recursos y federalizar a través de los municipios. ¿Hay que discutir a nivel nacional quién tiene el poder de distribución de los recursos, la concentración? ¿Hay que ser más federalista en eso? Yo creo que sí. Me parece que ese es un tema para la política nacional. Hoy, después de una primer vuelta del concepto de coparticipación, que fue cuando en la crisis fiscal del 2001 Carlos Menem trasladó
la educación y la salud a las provincias sin trasladarle los recursos de la misma forma, sin afectar los recursos de la misma manera, ahí ya estábamos hablando de porcentajes que no respondían a la realidad. Ahí se empieza a quedar. Ahí el 48,5% que le corresponde a la nación no tiene nada que ver con el 48,5% que les corresponde a las provincias. Pues ya empezás por eso se hizo, para reducir el déficit fiscal. Y después en esta era de Néstor Kirchner lo que se hace es que hay un montón de recursos que no ingresan a la masa coparticipable. Ingresan a la masa de recursos de la nación, pero no en la masa coparticipable. Entonces hoy la nación está manejando más del 70% de los recursos. Y la distribución, que esa ley no se ha tocado, es sobre un porcentaje mínimo, que entiendo que si estamos planteando un país federal, lo que tenemos que hacer es volver a rediscutir estas cuestiones, ¿no? Vos mencionabas el contacto con los vecinos. Es una época en donde, por lo general, los candidatos caminan, ¿no? Y están en contacto con los vecinos. ¿Cómo plantearon ustedes esta campaña? ¿Cómo está yendo adelante esta campaña? Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar en un reportaje anterior respecto de las problemáticas de la ciudad, pero la idea es ver, bueno, a partir de este contacto con el vecino, ¿han cambiado algunas cosas? ¿Se generan nuevas ideas? Sí, tal cual. La ciudad tiene, si vos la mirás como si fuera un mapa, una acuarela, vas a ver manchas de pintura que son diferentes agrupamientos poblacionales, y cada uno de esos tiene sus problemas propios y cada uno de ellos ve la realidad de una manera diferente. Entonces tus propuestas, si bien son transversales, porque el tema de la vivienda es la preocupación del 60% de la gente, claro, tiene cuestiones que tienen que atender focalmente a cada lugar. Eso como tema importante. Nosotros hace un año que estamos caminando y hace un año que estamos escuchando a los vecinos, más que nada escucharlo. A veces cuando compartimos con otros una experiencia del PRO y les decimos, bueno, no, lo que pasa es que nosotros vamos a los vecinos y nos piden esto y nos piden esto y nos piden eso. La verdad es que no nos piden nada a nosotros nos piden que los escuchemos. Y cuando vos te sentás a tomar un mate con un vecino que vive en cualquier barrio de la ciudad, lo que necesita es contarte qué le pasa, para que vos tengas idea qué es lo que le pasa y propongas resolverle el problema que él tiene. ¿Sí? Hoy no tiene el título de la tierra, por lo tanto no puede pedir un crédito. Hoy tiene una guardia en cada uno de los barrios que no le permite ingresar materiales. Hoy está pagando un crédito, hoy está pagando un alquiler que es el 60% de su salario y lo está haciendo desde hace 10 años. Hoy se anotan los registros pero nunca lo llaman para. Entonces cada vecino te cuenta esa problemática y vos estás realmente consustanciado con el problema. ¿Y hay un patrón de conducta por modificar? Que vos decís, bueno, todo esto, toda esta información que va llegando, el político, el funcionario la procesa. ¿Y qué daría como solución? ¿Un ordenamiento? No, por supuesto. Nosotros tenemos varias cosas. Primero, yo creo que el intendente tiene que estar mucho más tiempo en la calle que en el escritorio. Yo realmente, si soy electo intendente, yo voy a seguir caminando de la misma forma que sigo caminando. Voy a seguir visitando los barrios porque me parece, porque lo viví en la gestión, que cuando uno está mucho tiempo en el escritorio lo que pasa es que hay un grupo de personas que le construyen un mundo paralelo al real, por lo menos virtual. Me parece que es muy importante que el intendente camine. Yo creo que en estas cuestiones de esta información que nosotros recibimos, lo que nos da es cómo resolver cada problema en particular, porque hace tiempo, pero perdóname porque me fui de lo que te iba a decir, nosotros además de caminar lo que tenemos que pensar es lo más lejos posible. Nosotros tenemos que decir qué va a pasar en Ushuaia dentro de 50 años. Sí. Tenemos que ordenar en ese sentido, no ordenar para los próximos 4 años, porque en realidad no vamos a lograr ningún orden. Lo que nosotros tenemos que corregir es las cosas que hicimos mal para que dentro de 50 años esta ciudad viva del turismo, sea una ciudad linda para vivir para nosotros, sea una ciudad en la que nos podamos trasladar a bajo costo de un lugar, de un punto a otro, tengamos una excelente educación, tengamos empleo, la oportunidad de generar fuentes de trabajo, que sean genuinas, que estén relacionadas con nuestras materias primas. Si nosotros generamos trabajo
en función del turismo, en función de ser la ciudad logística a la Antártida, en función de desarrollar la pesca y la acuicultura, lo que nos va a pasar es que se va a generar alrededor de cada actividad una cadena productiva de valor. Y eso va a ir creciendo y nos va a dar una estabilidad que hoy no tenemos. Hoy estamos pendientes de cómo le va al Estado y cómo le va en la industria electrónica. Realmente esa tarea que no es ni de la nación puede apoyar con una política nacional, con créditos, puede apoyar de varias maneras, de hecho lo está haciendo, ni tampoco creo que sea una política provincial, esta es una política de desarrollo municipal. Tanto es así que los perfiles productivos o los motores de crecimiento económico son totalmente diferentes, los de Ushuaia, los de Tolwyn y los de Río Grande. Claro, en función de su geografía, de su ubicación, de tantas cosas, ¿no? Me quedé pensando en esto de visualizar el futuro, pensando en corregir cosas del presente. El martes fue el Día del Bombero Voluntario y hablábamos con los bomberos del Cuartel Central, que además cumplieron 69 años, y decían, nosotros necesitamos una escalera que por lo menos tenga 30 metros y nos permita acudir a los incendios en los altos edificios. Pero además pensando en el futuro de la ciudad, porque la ciudad necesita optimizar los espacios y lo que se está construyendo ahora son propiedades horizontales y lo que va a venir va a ser eso. Digo, mirá vos qué pequeña cosa, ¿no? Pero que tiene que ver con pensar qué le va a pasar a la ciudad y en función de eso cada una de las instituciones y de los no sé, hasta incluso de los inversores, viendo hacia qué lado se va, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los bomberos, me parece que el bombero y el político en algún punto tienen un punto de contacto. Con la gente, claro. Con la gente y con la vocación de servicio, la política bien entendida, ¿no? La política bien entendida debería ser así. Me parece que en relación a los bomberos y al municipio y a las instituciones tenemos mucho por crecer en conjunto. Me parece que los 3 cuarteles de bomberos, inclusive el CUANIP, que es un descentralizado de los bomberos centrales, es una delegación, tienen que trabajar en forma mancomunada con el municipio, con Defensa Civil, con toda la problemática que tiene esta ciudad relacionada con la seguridad en ese sentido, en el incendio, en la lucha contra incendios, en la prevención de incendios, en el estudio y en la prevención de emergencias. Los bomberos acuden a muchas emergencias que nosotros, los ciudadanos comunes, a veces nos pasan desapercibidas, pero es una tarea que hacen que me parece que se tiene que complementar con el Claro, digo, es como un ejemplo de institución, ¿no?, que debe trabajar de manera coordinada y mancomunada. Tito, hay una gran variedad de ofertas en la intendencia, puntualmente de la ciudad de Ushuaia, como lo hay en otros estamentos. Vamos a votar, recordemos, el 21 en Ushuaia, solo gobernador y cuerpos legislativos. Exacto. Y el 28, sí, si hay segunda vuelta, y ahí la candidatura a intendentes y concejales. ¿Cómo ves que se incorpora la gente a esta campaña política? Porque yo lo que he notado es que hay muy poca información, hay gente que no sabe qué se vota, cómo se vota, hay muchos indecisos también. ¿Cómo palpan ustedes eso? Porque también supongo debe formar parte de la estrategia electoral, ¿no? Hacia dónde ir, hacia dónde apuntar, qué voluntades captar. Sí, por supuesto. A ver, me parece que en la intendencia hay una amplia oferta, como vos dijiste, no solamente de candidatos a intendentes, sino de cuerpos legislativos, candidatos a concejales más todavía, una cantidad de boletas importantes. Pero me parece que todavía hay mucha gente, un gran porcentaje de la ciudad, que no entró en sintonía con la elección. Hay personas que están vinculadas a los partidos, hay personas que están vinculadas a los medios, que conocen perfectamente qué es lo que va a pasar, pero hay un gran porcentaje, una gran mayoría, yo diría el 60% de la población, que no tiene ni idea ni cómo se vota, cuál es la diferencia entre la tacha y la preferencia. Esa es otra, ¿no? ¿Por qué se vota? ¿Por qué no se vota todo el 21? No, lo que pasa es que el 21 es un sistema de tachas, que es un sistema negativo, y el 28 es un sistema positivo, pero además la fecha del 28 es una facultad del intendente ponerla por carta orgánica. Bueno, yo creo que la estrategia es empezar a comunicar qué es lo que está por pasar y informar a la gente. Nosotros tenemos algunos cursos y algunas charlas que vamos a dar en el partido
tendientes a esto, A esclarecer un poco cómo es. a poner en conocimiento de la población lo que vamos a elegir el 21 y 28. Hay muchos indecisos todavía, ¿no? Según nosotros hay un 20% de indecisos. En algunos lugares de la ciudad hay menos, en otros lugares hay más. En algunos lugares hay un 8, un 7, un 6 y en otros lugares hay un 40% de indecisos, que da un promedio de un 20%. ¿El PRO tomó algún tipo de decisión para acompañamiento a nivel provincial de algún proyecto de los 4 que hay en este caso como posibilidad para las elecciones? El PRO hizo una alianza a nivel nacional con el radicalismo y en su momento se trató de inscribir acá una alianza y un acuerdo con Federico, que después por un problema de tiempos y presentación en la justicia resultó extemporáneo. Y bueno, nada, nosotros ese es a nivel de nuestro partido que es lo que se hizo, pero tampoco... No va a quedar reflejado en una boleta, pero sí existe un compromiso, sí, digamos, sí, una voluntad de acompañamiento. Sí, sí, y no dejando de lado que el candidato a intendente de Federico es Damián de Marco. Claro, ¿no? exactamente. Con lo cual nosotros sabemos que vamos por un estamento solos. Tal cual. Tito, bueno, último mensaje, porque estamos ya a pocas semanas de las elecciones, al electorado, aquel que está indeciso. ¿Qué se le dice al indeciso? ¿Cómo se lo convence? No sé cómo se lo convence, sí decirle que nosotros tenemos la vocación de llevar adelante todo el trabajo que venimos plasmando con nuestro equipo, que conocemos la realidad de esta ciudad y que queremos trabajar mucho para tener una ciudad mejor y una sociedad mejor. ¿Hay equipo? Yo creo que es, digamos, lo más importante. Me parece que cuando votamos a un intendente, votamos un señor que tiene un criterio para asignar recursos públicos, pero que no va a poder gestionar en la medida en que no tenga un equipo de primera que lleve adelante una política determinada. Y ese equipo es necesario en la municipalidad, por supuesto. Ese equipo es necesario en la municipalidad, ese equipo es necesario en la provincia y ese equipo es necesario en la nación. Mauricio tiene desde hace 2 años un grupo que se llama G25 que está preparándose para formar el gabinete en el caso de ser presidente en el próximo año. Tito, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Hacemos una pausa. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo.